Hola, muy buenos días a todos. En este nuevo video vamos a ver cómo realizar la instalación del IDE Visual Studio. Visual Studio es un IDE desarrollado por Microsoft para sus lenguajes relacionados con .NET. En este caso, nosotros realizaremos la instalación para programar el lenguaje C#. En principio, vamos a ver qué es un IDE. IDE es la contracción de Integrated Development Environment, que traducido significa entorno de desarrollo integrado. Esto es una aplicación que contiene un editor que nos va a permitir escribir código en un lenguaje determinado, un compilador para ese lenguaje, es decir, un compilador es una segunda aplicación o un programa que corre sobre nuestro entorno y que permite buscar errores semánticos y sintácticos en nuestro código. Si encuentra un error, nos dice cuál es el error y en qué línea de código se encuentra ese error. Además, consta de un enlazador que nos va a permitir vincular las librerías estándares del lenguaje con las que nosotros creemos y eso nos va a generar un código ejecutable, un binario. Ese código ejecutable es el que nos vamos a poder llevar a cualquier computadora y ejecutar nuestro programa. En principio tenemos que descargar el instalador de Visual Studio. En este caso vamos a instalar la última versión, la versión Community. Para ello vamos a abrir el navegador, vamos a buscar la descarga, voy a colocar descargar Visual Studio. El primer link que nos muestra es el sitio de descarga oficial de Microsoft. Ingresamos. Vemos que tenemos en este caso tres versiones, la Community, la Professional y la Enterprise. Observen que solo la Community es gratuita, la Professional nos dice que tenemos, al igual que la Enterprise, que tenemos una prueba gratuita. Para ello vamos a elegir la descarga gratuita. En este caso lo que vamos a descargar es un asistente de instalación. Vamos a descargar un archivo, un ejecutable chiquito, y este archivo es el que nos va a permitir conectar al sitio de descarga y realizar la instalación desde ese sitio. Una vez que termina la descarga, voy a ir a las descargas del navegador y lo voy a ejecutar como administrador. Se descomprime el instalador. Vamos a seguir los pasos que nos dice el asistente. Vamos a continuar. Y aquí va a comenzar una descarga de, como pueden ver, 21.2 megabytes. Esta descarga, depende de la conexión que tengamos, es relativamente rápida. Una vez que se realizó la descarga, comienza la instalación. Bien, una vez que terminó con la descarga, comienza la instalación. De esta serie de elementos que nos permite visualizar, vamos a instalar solamente lo que sería el desarrollo de escritorio de .NET. Vamos a instalar y dejamos que el instalador realice la descarga y comience el proceso de instalación. Yo voy a detener el video y luego continuamos. Como pueden ver, la descarga es de 2.42 GB, o sea que esto va a tardar un ratito. Una vez que haya finalizado la instalación, vamos a ver esta ventana. Si le damos clic al botón iniciar,
vamos a abrir el entorno de desarrollo Visual Studio. Pero ¿qué pasa? Esta ventana la vamos a ver solo la primera vez luego de haber realizado la instalación. Luego no la vamos a ver más. Con lo cual, para ejecutar Visual Studio, vamos a venir acá a la lupita donde vamos a buscar la aplicación, escribimos Visual Studio y el que vamos a ejecutar es el que dice Visual Studio 2022. Yo lo voy a abrir como administrador. Es probable que, como es la primera vez que ejecutamos el entorno de desarrollo, esto puede demorar un poquito más. Bien, acá vamos a tener varias opciones. En principio, la primera opción es para clonar un repositorio desde GitHub o desde Azure. Luego podemos abrir un proyecto o una solución previamente creada o podemos abrir directamente una carpeta en nuestro equipo. Lo que vamos a seleccionar nosotros es la última opción, crear un proyecto. Esto lo vamos a hacer a modo de prueba, para ver cómo crear nuestro primer proyecto y probar si el entorno de desarrollo, el compilador y demás funciona todo bien. Bueno, lo que vamos a buscar acá es una opción, una aplicación de consola. Buscamos una aplicación de consola para Windows. Esta que está acá. Observen la opción que dice aplicación de consola.net, que sería el framework en este caso del sistema operativo Windows. Y lo que vamos a hacer es crear un proyecto de consola para el sistema operativo Windows con el lenguaje C#. Le damos siguiente. Y acá vamos a tener que colocar un nombre a nuestro proyecto. Ese nombre va a ser no solamente para el nombre del proyecto, sino que va a ser también para el espacio de trabajo, el namespace. En este caso, vamos a colocar proyecto 1 y por defecto el entorno de desarrollo va a guardar nuestros proyectos en esta ruta. Yo lo que recomiendo es que se creen una carpeta de trabajo y que ahí dentro guarden todos sus proyectos. Por ejemplo, yo voy a ir a este equipo, voy a crear dentro de mi carpeta de trabajo, que en este caso es algoritmos y estructuras de datos, ingreso acá y acá voy a crear una carpetita nueva que le voy a colocar como nombre proyectos. Ustedes pueden colocar aquí el nombre que deseen. Luego voy a apuntar la ubicación donde el entorno de desarrollo va a guardar los proyectos a esa carpetita creada. Voy a buscar esa ubicación. Le digo proyectos y le digo seleccionar carpeta. Como pueden ver, ahí me creó el lugar donde voy a guardar todos mis proyectos. El nombre de la solución lo dejo por defecto y el marco de trabajo, en este caso la versión del framework, también la dejo por defecto. Le voy a dar crear y lo que vamos a ver a continuación ya es el escritorio o el entorno de trabajo. Esto, como les decía, como es la primera vez que estamos haciendo estos pasos, es probable que tarde un poquitito más. Una vez que me creó el entorno de trabajo, vamos a probar que el compilador funcione correctamente. Como podemos ver, en este caso tenemos librerías estándares del lenguaje, el espacio de trabajo, el namespace. Observen que le pone el mismo nombre que el proyecto, que en realidad es el proyecto en sí. Tenemos la clase program,
y dentro de la clase program el método main. Es importante que entendamos, por ahora vamos a tomar esto como una receta, es decir, que siempre vamos a trabajar con esta estructura, pero en principio debemos saber que todo programa escrito en C# comienza la ejecución desde un método que es el método principal llamado main, y que ese método main pertenece a la clase program. En principio, todo lo que vamos a escribir, lo vamos a escribir dentro del método main. Por ejemplo, vamos a hacer nuestra primera prueba, que sería el conocido hola mundo. Entonces, para eso vamos a utilizar un método que nos va a permitir decirle al sistema operativo que escriba un mensaje por pantalla, y este mensaje va a ser un literal, una leyenda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir console. Observen que ya el editor me da mucha ayuda con respecto a las clases y a los métodos. En este caso vamos a utilizar un método que se llama write, escribir, console.write. Observen que todos los métodos se escriben con mayúscula. Acá para write me está dando dos métodos, el método write y el método writeLine. La única diferencia es que el método write simplemente escribe la salida, y el método writeLine escribe la salida y me inserta un espacio. Es como si pulsara la tecla Enter luego de escribir la salida. Cuando hablo de escribir la salida, estoy hablando de una salida por pantalla, ¿sí? El console.write o writeLine sería, en la diagramación que venimos haciendo de los algoritmos, sería lo que representa el diagrama de salida. Entonces, console.write, y entre paréntesis vamos a colocar entre comillas nuestro literal hola mundo. Observen que luego de cada línea debo colocar un punto y coma. Una vez que hicimos esto, simplemente lo vamos a probar. Para probarlo hay dos opciones: podemos compilar o podemos depurar, es decir, ejecutar. Si depuramos, primero se va a compilar y luego se va a ejecutar. Observen, en la barra de menú tenemos varias opciones. Por ahora le vamos a prestar atención a compilar y a depurar. Primero vamos a ir a compilar y observen que las teclas rápidas son control más shift más B, o control más mayúsculas más B. Si hago clic aquí, el entorno va a compilar. Observen que aquí abajo le está mostrando qué es lo que va pasando. En este caso les dice que ya compiló. Observen esta línea que dice compilación, una compilación correcta. Hay 0 errores, ¿sí? Con lo cual esto ya se podría ejecutar. Para ejecutar podemos hacer clic en este botoncito, le damos a iniciar. Esto nos va a abrir una consola, una terminal, una ventana de comandos con la salida que nosotros colocamos. En este caso, lo que debiéramos ver es hola mundo. Pero observen que nuestro programa se ejecutó, terminó y nosotros no vimos nada. Esto es porque la aplicación, cuando nosotros hacemos esto, genera un archivo binario, y en ese archivo binario nosotros no le dijimos que haga una pausa para poder ver la salida. Entonces, para poder ver esa salida, lo que vamos a utilizar es un console. Vamos a utilizar el método readKey, ¿sí? Como es un método, todos los métodos llevan, luego del nombre, paréntesis, abro, cierro paréntesis y punto y coma. Esto lo vamos a colocar, ¿sí? Siempre que querramos ver, como es este caso, vamos en este caso a hacer una pausa, ¿sí? Bien, algo más que voy a agregar. Observen que sin querer yo borré una llave que pertenece a la estructura, ¿sí? En este caso, método main. Voy a compilar para poder ver el error. Compilo y observen que acá me detectó un error.
y me dice que el error es que se esperaba una llave. Se esperaba una llave, me dice que el error está en el proyecto 1, en el archivo program.cs y en la línea 16. Entonces voy a la línea 16 y acá hay una llave, pero me está diciendo que falta una llave. Entonces lo que voy a hacer es colocar en la línea 16 una llave más. Coloco la llave y observen que ahí se arregló el problema. Además observen que si yo quito la llave, me hace una pequeña marca roja, eso significa que ahí hay un error. Y voy a ver este pequeño destornillador ahí apuntando dónde está el error. Entonces, nuevamente la llave. Bien, ahí tenemos que acabamos de arreglar nuestro error y ahora vamos a iniciar. Recuerden que siempre previamente a la ejecución, el entorno de desarrollo va a compilar primero. Una vez que compila y no hay errores, esto se va a ejecutar. Esa ventanita que vimos ahí es porque la compilación estaba tardando un poquito más por algún problema del editor. No le vamos a dar importancia. Observen que lo que vemos ahora es una ventana, una terminal con la leyenda Hola Mundo. Con esto acabamos de comprobar que nuestro entorno de desarrollo, nuestro IDE, funciona correctamente, que el compilador y el enlazador funcionan correctamente. ¿Sí? Bien, por ahora esto es todo. Lo que les diría es que vayan haciendo pruebas de salidas, vayan modificando las salidas o las leyendas que colocamos acá, prueben las diferencias entre el método write, el método writeLine y recuerden que para poder ver los resultados siempre tiene que estar luego de nuestro código, al final de todo, antes de cerrar la llave del método main, vamos a colocar el método readKey para que este método espere que pulsemos una tecla para finalizar nuestro programa. Bien, espero que esto haya sido útil. Luego vamos a realizar otros videos donde ya vamos a pasar los diagramas de flujo que venimos desarrollando en las clases de algoritmos, vamos a pasar eso a código utilizando el lenguaje de C#. Hasta el próximo video.